Buenas tardes. Vamos a tocar un tema ahora muy importante que tiene que ver con puntos que se están actualizando, que están tocando actualmente, y cómo es la humanización del cuidado del paciente. En esta oportunidad vamos a hablar del cuidado humanizado, pero de un paciente especial en la unidad de cuidados intensivos, el paciente que está en ventilación mecánica. Mi nombre es Patricia Soledad Obando Castro, soy enfermera especialista en cuidados intensivos, tengo una maestría en educación con mención en investigación y educación superior, y ya tengo 30 años de laborar en la unidad de cuidados intensivos. Ahora sí vamos a entrar en el tema que nos ocupa esta tarde: cuidado humanizado en el paciente en ventilación mecánica. Antes vamos a definir bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de humanización del cuidado o de brindar un cuidado humanizado. Humanizar los cuidados significa centrar nuestra atención en la relación humana, la persona y su dignidad como prioridad máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener en cuenta no solamente los conocimientos acerca de la ventilación mecánica, en este caso específico, sino que también, unido a esos conocimientos, yo tengo que considerar, tengo que tener en cuenta que estoy cuidando a una persona que tiene un contexto, que tiene una vida, ¿no? Y que esa debe ser mi prioridad unida a esos conocimientos. Por eso es que se dice que para cuidar y acompañar se debe conocer a la persona, su contexto, todo aquello que influye y determina su situación de enfermedad. Bien, entonces, habiendo aclarado bien a qué nos referimos con cuidado humanizado, ahora vamos a entrar a qué cosa es la ventilación mecánica, porque también sabemos que para cuidar a un paciente yo tengo que saber todos los aparatos que están monitorizando a ese paciente. Yo tengo que conocerlos desde qué es la información que me brindan, qué es la información importante que tengo que recuperar de ellos y también su manejo, ¿no? Entonces vamos a definir ventilación mecánica como una estrategia terapéutica que se aplica para reemplazar o asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea del paciente. Es un medio de ayuda. No es que la ventilación mecánica va a sanar al paciente, sino le va a ayudar en su trabajo respiratorio, ¿no? Cuando este trabajo no es eficaz o cuando es necesario controlar este trabajo respiratorio para prevenir el fallo de las funciones de otros órganos. Entonces es importante saber el objetivo con el cual el paciente fue sometido a ventilación mecánica. El objetivo de la ventilación mecánica es optimizar el intercambio gaseoso y reducir el trabajo respiratorio. O sea, optimiza el intercambio gaseoso porque le reduce el trabajo respiratorio, o sea, asiste mecánicamente al paciente. Sabemos que la ventilación mecánica puede ser de manera invasiva y de manera no invasiva. Y esto va a depender del interfase que utilicemos, ¿no? Invasiva porque estamos utilizando una interfase, el tubo orotraqueal, y no invasiva, no usamos el tubo orotraqueal, usamos el dispositivo que va colocado directamente en la cara del paciente, que puede ser una mascarilla, un total face, etc. No invadimos la vía respiratoria. Hay que tener en cuenta que si bien la ventilación mecánica asiste y apoya al paciente en su trabajo respiratorio, sin embargo, también le puede causar complicaciones. Y parte de nuestro trabajo como enfermeras en la unidad de cuidados intensivos es saber las complicaciones a las que está expuesto el paciente por el solo hecho de estar en ventilación mecánica. Estas complicaciones son debido al efecto de la presión positiva del ventilador. ¿Cómo es esto? Nosotros, cuando respiramos de manera fisiológica normal, las presiones intratorácicas en el momento de la inspiración es negativa en el tórax, ¿no? Y por diferencia de presiones entre la atmósfera y el tórax, entonces se produce el ingreso de aire de manera pasiva en el momento que nosotros inspiramos. Pero cuando el paciente está sometido a ventilación mecánica, aun cuando él inicie el trabajo respiratorio, la presión
con que el ventilador le envíe ese volumen de aire hace que cambie la presión en el tórax y sea positiva, o sea, invierte las presiones torácicas durante el ciclo respiratorio y eso ya no es fisiológico. Entonces, esta inversión de presiones expone al paciente a algunas complicaciones y dentro de ellos tenemos complicaciones hemodinámicas porque disminuye el retorno venoso y la precarga de los ventrículos. Acordémonos que la presión negativa ayuda al retorno venoso de la sangre, ayuda al llenado del ventrículo, ¿no? Entonces, cuando el paciente está en ventilación mecánica, este beneficio no lo tiene presente. Se siente más cuando los pacientes tienen compromiso cardíaco, ¿no? Disminuye también la distensibilidad del ventrículo izquierdo y eso puede ayudar a disminuir el gasto cardíaco. Tiene complicaciones pulmonares, el efecto de la presión positiva, ¿no? Puede causar barotrauma, o sea, ruptura de alveolos por aumento de presión intratorácica o aumento de la presión alveolar. Puede causar volutrauma, no se llega a romper el alveolo, pero sin embargo llega a fisurar o lacerar toda la membrana alveolar. Puede causar el atelectrauma, ¿no? El daño del alveolo porque se está inflando y se está desinflando de manera continua y eso causa también un daño en la membrana. Puede causar el biotrauma, que es infección por los daños causados, ¿no? Y toxicidad por oxígeno, cuando se tiene mucho tiempo al paciente con concentraciones altas de oxígeno, mayor de 50% por 2 horas, ya empieza a causar daño alveolar. Por eso es que existen otras estrategias que se pueden utilizar cuando el paciente requiere de mayor concentración de oxígeno. También hay problemas gastrointestinales o complicaciones gastrointestinales por la hipoperfusión, ¿no? Se produce distensión gástrica porque el paciente se llena de aire. Hay disminución de la motilidad intestinal por hipoperfusión, que eso puede llegar a hemorragia digestiva o también puede causar translocación bacteriana y entonces se le suma un componente séptico al paciente. Pueden haber complicaciones neurológicas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen afecciones neurológicas, ¿no? Disminución de la presión de perfusión cerebral debido al aumento de la presión intracraneana. Esto también debido a la presión positiva del ventilador. Pueden haber complicaciones renales, necrosis tubular, también debido a la hipoperfusión. Otras complicaciones de la ventilación mecánica que ya no tienen que ver con la parte fisiológica, sino más bien tienen que ver con el armado del ventilador y con los dispositivos que se utilizan en el paciente. Y ahí podemos nombrar las complicaciones derivadas de los sistemas mecánicos que tienen que ver con las conexiones, circuitos de ventilación mecánica, el entrenamiento del personal, ya sea para la forma de armado del ventilador o para el manejo mismo de estos dispositivos. Y algo importante, la programación de alarmas. La programación de alarmas es muy importante porque es una herramienta de ayuda para la enfermera durante su monitoreo y esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos complicaciones infecciosas como la neumonía asociada a la ventilación mecánica, la traqueobronquitis y también complicaciones debido a la vía aérea artificial, o sea, al dispositivo que se utiliza, ya sea el tubo orotraqueal, la cánula de traqueotomía o si es ventilación no invasiva relacionada con el interfase, ¿no? La máscara o el total face o las bigoteras nasales, ¿no? Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a cuidar a un paciente que está en ventilación mecánica es el tipo de respiración. ¿A qué nos referimos con el tipo de respiración? Es saber, conocer cómo va a interactuar el paciente con el ventilador y eso tiene que ver con el modo de programación de ventilación mecánica, ¿no? Los modos de ventilación mecánica. Y aquí hay dos grandes clasificaciones. Aquellos modos que son ciclados por el ventilador, normalmente nosotros le llamamos los controlados o mandatorios o los asistidos controlados, donde el ventilador inicia o limita el ciclo, el cambio de la fase de la inspiración a la expiración, ¿no? Y el asistido, donde le da el chance que el paciente inicie la respiración, pero él termina completando el resto del ciclo respiratorio, ¿no? Y existen los modos ciclados por el paciente,
donde el paciente inicia la respiración, cicla, pero el ventilador le asiste en esas respiraciones, ¿no? Y ahí están los modos con soporte o los modos espontáneos totalmente. Pero de todas maneras hay una ayuda del ventilador mecánico. Y acá en esta diapositiva vemos la clasificación de las modalidades ventilatorias, ¿no? En la tabla número 1, modalidades ventilatorias convencionales, que son las más conocidas, como la ventilación asistida controlada, el ACV. Las siglas ahora varían de acuerdo a la marca del ventilador, pero los principios siguen siendo los mismos, ¿no? Ventilación mandatoria intermitente o ventilación con presión de soporte. Y dentro de las modalidades alternativas, como ahora ya tenemos los ventiladores de quinta generación, los ventiladores inteligentes, entonces ya tenemos otros modos, ¿no?, que combinan los anteriores y bueno, se asemejan un poco más a la respiración normal del paciente u otros con mejores beneficios según el objetivo que se busca en el tratamiento de cada uno de los pacientes. Y esta parte también es importante. Aparte de toda la programación que hay que conocerla, de acuerdo al modo cómo va a interactuar el paciente con el ventilador, tenemos acá lo que les decía al inicio, la programación de alarmas del ventilador. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque la programación de las alarmas no nos las van a decir, eso tiene que saber la enfermera misma, ¿no? Programar una alarma de aquellos aspectos que ponen en riesgo la vida del paciente. Acordémonos que las alarmas son seguridad de vida, no es para molestar a la enfermera. Si están bien programadas, solamente van a sonar cuando está en riesgo la vida del paciente. Y dentro de las alarmas que deben siempre estar programadas en el ventilador son las alarmas de presión de la vía aérea, porque ya les decía, una de las complicaciones pulmonares es el barotrauma, y el barotrauma precisamente se debe porque no se controla la presión de la vía aérea. Entonces sí hay que controlarla para evitar ruptura de alveolos. El volumen expirado, ¿no?, el volumen que estamos ingresando al paciente también es importante, porque si no eso se traduce en volutrauma. La frecuencia respiratoria también es importante. La fracción inspiratoria de oxígeno, ya hemos dicho que si bien se le administra oxígeno al paciente porque lo necesita, sin embargo hay un daño de la membrana alveolar si se administra altas concentraciones de oxígeno por un tiempo largo, ¿no? Y cuando estamos con el paciente en ventilación espontánea, en modalidades espontáneas, entonces es importante la programación del periodo de apnea, ¿no? Generalmente el periodo de apnea 20 segundos y se programa una ventilación de respaldo que se activa para evitar que el paciente permanezca en el apnea. Y esto también es importante, conocer por qué el paciente puede desincronizar con el ventilador. ¿Cuáles son las causas? Causas que dependen del paciente, pueden estar relacionados a la vía aérea artificial, al tubo orotraqueal, o el CAF está desinflado, o se ha desplazado el tubo orotraqueal, ya se movilizó, no hay buen sello en la tráquea y entonces hay fuga de aire y eso se traduce en la sensación del paciente, sensación de falta de aire o sensación de ahogamiento. Puede ser el aumento de la resistencia de la vía aérea y eso se debe porque hay presencia de secreciones en la tráquea o puede estar haciendo un broncoespasmo, lo cual también se traduce en una falta de aire que el paciente lo siente como una sensación de ahogamiento. Cambios agudos en la compliance pulmonar, como se ha producido un neumotórax a tensión, ¿no? Hay edema pulmonar, ya sea de origen cardiogénico. Puede estar relacionada a la sedación inadecuada y esto tiene que ver con el tipo de modo ventilatorio en que está el paciente. Los modos controlados o asistidos controlados generalmente necesitan que el paciente esté sedado, ¿no? Entonces con algún nivel de sedación. Y si no lo tenemos en algún nivel de sedación, entonces el paciente va a empezar a agitarse y eso va a causar una desincronía con el ventilador, ¿no? Y va a generar el famoso autopip, que también se traduce en una sensación de falta de aire en el paciente, porque el paciente lo que va a sentir es que se está quedando con aire atrapado. Y también puede deberse a cambios en el patrón respiratorio. Ya se cansó el paciente, de repente ya estamos pensando sacarlo del ventilador y lo tenemos en un modo espontáneo y el paciente ya se fatigó y esos músculos no dan más, ¿no? Y entonces va a producirse también una desincronía.
o en pacientes neurológicos que puede haber hiperventilación central neurogénica, ¿no? Entonces, todas estas causas hay que tenerlas en cuenta para cuando se realice la programación del ventilador o también para ver en el momento que se produzca la alarma, saber cómo actuar. Otras causas que ya no tienen que ver con el paciente, sino más bien con el ventilador, y ahí tenemos la programación no es la adecuada, ya sea porque la sensibilidad no es la adecuada para el paciente. También puede estar relacionado a una inadecuada programación del flujo o la relación inspiración-expiración. Estos son aspectos importantes. La primera, sensibilidad, que tiene que ver con el trabajo que tiene que realizar el paciente para abrir la válvula del ventilador y que el ventilador le pueda mandar la respiración. Y la segunda, que tiene que ver con la relación inspiración y expiración. ¿Cuánto debe durar la inspiración? ¿Cuánto debe durar la exhalación? Esto es un aspecto muy importante, sobre todo con los pacientes con EPOC, que ellos son retenedores de aire, ¿no? Y entonces en ellos hay que programar exhalaciones más prolongadas. Entonces, conocer esto es importante. Puede ser que el circuito se desconectó, está mal ensamblado, por ahí se desconectó y empieza también el ventilador, se queda en alarma y ya no le envía la asistencia ventilatoria al paciente. O tiene que ver con la fuente de oxígeno, ¿no? Hay escasez de oxígeno, se acabó el oxígeno y eso también pone en alarma al ventilador. Bien, entonces vamos a hacer un alto y luego entramos a ver exactamente cómo tenemos que cuidar de manera humanizada. Bien, ahora estamos de vuelta y vamos a ver ahora cómo es que tenemos que cuidar en el paciente. Acordémonos que el principal objetivo de la enfermera en la unidad de cuidados intensivos es monitorizar. Entonces, siempre que estamos hablando de cuidar a un paciente en la unidad de cuidados intensivos, está involucrado esencialmente la monitorización. Monitorizar. ¿Y qué significa monitorizar? Monitorizar significa estar alerta a cualquier signo de alarma que pueda indicar que el paciente se nos está complicando o que se puede venir un problema, y nosotros tenemos que adelantarnos para poder actuar y evitar que se produzca el problema. Para eso monitorizamos y ese es el objetivo principal de la enfermera en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en el paciente en ventilación mecánica, monitorizar, ¿para qué? Para que se logren los objetivos. Tenemos que tener bien claro que un paciente en la unidad de cuidados intensivos siempre tiene objetivos de terapéutica que debemos conocer las enfermeras, ¿no? Y en el caso exclusivo de la ventilación mecánica, como dijéramos al inicio, es mejorar el intercambio gaseoso, mejorar la ventilación. Entonces yo sé que tengo que estar vigilando, monitorizando todos estos parámetros, que los vamos a ver más adelante, que me están diciendo, me van indicando cómo va el intercambio gaseoso y cómo va la ventilación. Monitorizar, ¿para qué? Para prevenir las complicaciones. Una cosa es por qué hemos colocado al paciente en ventilación mecánica y cuáles son los objetivos de tratamiento, y otra cosa es, como les decía también al inicio, las complicaciones del ventilador, ¿no? Entonces también tengo que estar monitorizando para poder minimizar estos riesgos. Prevenir las complicaciones que son generadas por la presión positiva del ventilador, y ya las hemos visto, afecta a varios órganos. La parte hemodinámica es principalmente la más afectada y la parte pulmonar. Complicaciones derivadas de la vía aérea artificial, complicaciones derivadas de la limitación del movimiento. Muchas veces el paciente en ventilación mecánica está sedado y está prácticamente inmovilizado en su cama, y este hecho de estar inmovilizado también me trae complicaciones que la vamos a ver más adelante.
Complicaciones que pueden devenir de la sedación misma, del dolor. El paciente en ventilación mecánica es un paciente que está invadido, ¿no? Está con interfaces, así sea no invasiva, la presión que tiene la interfaz en la cara del paciente también produce dolor. El hecho de tener un tubo orotraqueal también produce dolor. El hecho de tener una cánula de traqueotomía, eso también duele. Entonces, el control del dolor es importantísimo en este paciente y estamos hablando de cuidado humanizado. El dolor es prioridad. Derecho del paciente en la unidad de cuidados intensivos es no sentir dolor y eso lo tenemos que tener bien claro. Y tenemos que estar bien seguras de que el paciente no tiene dolor. Y también prevenir el sentimiento de aislamiento. El paciente es ingresado a la unidad de cuidados intensivos y prácticamente está solo, rodeado solamente de maquinaria y de la enfermera que se acerca, ¿no? Cada vez que lo va a monitorizar. Pero ¿qué hay de la familia? Muchas veces no se les permite el ingreso por los accesos restringidos de los horarios de visita. Y ahora, en la actualidad, se está trabajando esto en las unidades de cuidados intensivos, UCI puertas abiertas, que quiere decir hay que permitirle al paciente estar cerca, sobre todo de aquellos familiares que son muy representativos para él, porque los estudios han demostrado que esto tiene buenos beneficios en el paciente y ayuda a su recuperación. Entonces, en este sentido, no tenemos que ser muy cuadriculadas, ¿no? Si se puede permitir que el familiar ingrese, hay que permitírselo. Bien, entonces vamos a ver cada uno de estos aspectos. Valoración del dolor es importante. Es importante. ¿Cómo vamos a valorar el dolor? No lo vamos a intuir, me parece o no me parece. No, ya la última guía de sedación y analgesia en pacientes críticos habla de valoración objetiva del dolor y tenemos escalas que nos permiten evaluar el dolor, escala visual análoga y la BPS y la CIPOT, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Eso va a depender, ¿no? Generalmente la guía dice entre 3 a 4 veces por turno y cuando sea necesario. Entonces ya queda a criterio de la enfermera, teniendo siempre esto como objetivo. El paciente no tiene derecho a no sentir dolor. El dolor del paciente en la UCI debe ser 0. Por eso es que la valoración es objetiva y ahora tenemos las herramientas, ¿no? En aquel paciente que puede referir su dolor, que puede indicar su dolor, podemos utilizar la escala visual análoga, ¿no? Preguntarle cómo está su dolor del 0 al 10 y él que nos diga dónde, ¿no? La enfermera no puede decir, lo ve tranquilo aparentemente y dice, no tiene dolor porque está tranquilo. No, que el paciente me diga, si me dice que su dolor está en 5, es porque su dolor está en 5. Y entonces yo tengo que implementar actividades para ponerle su dolor en 0. Tengo que estar siempre a favor del paciente. Y en aquel paciente que no me puede referir su dolor porque está sedado, ¿no? Entonces hay escalas. La escala BPS es una de ellas y es la que utilizamos en mi servicio, que nos permite evaluar signos físicos, ¿no? Señas en el paciente, sincronía con el ventilador y que son datos que han demostrado que refieren dolor en el paciente junto a variables fisiológicas, ¿no? Entonces, ahora sí contamos con herramientas para que en el paciente que pueda referir y el que no lo puede referir, poder valorar objetivamente el dolor. Y no nos olvidemos, el nivel del dolor debe estar en 0, no debe sentir el dolor el paciente. Nivel de sedación también es un punto importantísimo. Y ojo, cuando hablamos de nivel de sedación no quiere decir que el paciente lo tenga que tener totalmente dormido. No, sedación consciente. Que el paciente esté descansando. Sedarlo para que esté descansando, para que no esté muy ansioso. Por eso es que se habla también de sedación por objetivos. Sedación profunda, aquel que no me escucha, que no se mueve, que no interactúa, solamente aquel paciente que realmente lo necesita. ¿Y quién realmente lo necesita? Generalmente son los pacientes neurocríticos, ¿no? Porque necesitamos controlar la presión intracraneana en su fase crítica. Después ya no. En los demás,
sedación ligera consciente. ¿Cómo vamos a saber si lo tenemos al paciente en el nivel de sedación? Tenemos también la escala del RASS, que además de profundidad de sedación, nos mide agitación en el paciente, ¿no? Y acordémonos que la agitación del paciente es un signo también frecuente y que está muy relacionado con el delirio, que es poco valorado en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, a veces la tendencia, ¿cuál es? ¿O cuál era? Y debe dejar de ser. Se agita el paciente, ya, voléenlo, pasen la sedación y lo dormimos. No más pacientes tranquilitos, muy dormidos en la UCI. El paciente debe estar descansando con cero dolor y bien monitorizado, porque el paciente tiene una enfermera que está a las 24 horas del día monitorizándolo en la unidad de cuidado.